Hoy es el tercer domingo después de Pascua y la lectura es de la primera carta de San Pedro Apóstol. Carísimos, ruego-os que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales, que combaten contra el alma. Observad buena conducta entre los gentiles, para que así, como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifican a Dios en el día en que venga a visitaros. Someteos, pues, a toda humana criatura por Dios, ya sea al rey como soberano que es, ya a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los buenos. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Portaos como libres, y no teniendo la libertad a manera de velo para encubrir la malicia, mas como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios. Dad honor al Rey, siervos sed obedientes a los señores con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aun a los de recia condición. Porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces dijéronse entre sí algunos de ellos: ¿qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos habla un poco? No sabemos lo que quiere significar. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: disputáis entre vosotros de esto que he hablado. Dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, lloraréis y gemeréis, y el mundo se gozará. Andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer, cuando da a luz, está triste, porque ha venido la hora. Mas después que ha tenido su niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre para el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues quería hacer unos comentarios el día de hoy sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que salió hace poquito. Es un documento de más de 250 páginas de las reflexiones del Santo Padre sobre el matrimonio, sobre la caridad, consejos para los casados y también con unos consejos prácticos para los curas, para los sacerdotes. Entonces, ha surgido algo de confusión entre los fieles sobre en particular la cuestión si se puede dar la Santa Comunión a los que viven en adulterio. Entonces, corresponde al Papa a aclarar lo que él quiere decir, ¿no? Entonces, a mí no. Entonces, tampoco de expresar mi opinión a través de ese oficio apostólico, que es el oficio de predicador. Entonces, no más, como ustedes saben que la fe católica no se puede cambiar, y además las leyes de la Iglesia están definidas en el derecho canónico. Entonces voy a aclarar qué es pues la fe católica de siempre y qué es la praxis que sigue, así derivada de ella. Entonces, para que no haya confusión entre ustedes, ¿no? Y quiero que tomen esta homilía pues al corazón, porque lo que vamos a contemplar de los que quieren dar, por ejemplo, la Santa Comunión a los que viven en adulterio, que yo comparo al beso de Judas, ¿no? Cuando uno quiere saludar al Señor, habiéndolo traicionado por el pecado mortal. Entonces no es un beso que expresa amor hacia nuestro Señor, sino que, como dice el apóstol, los que comen y beben indignamente, comen y beben su propia condenación. Entonces, quiero aclarar pues este punto para que nadie cometa pues un pecado grave y para que sigamos siempre lo que nos manda la Santa Iglesia.
porque fue en el año 2000, y hay dos análisis que les recomiendo sobre estas frases ambiguas o problemáticas, según unos las ven, y esperamos la aclaración del Vaticano, ¿no? Pero de el canonista Ed Peters, entonces hizo un artículo, enseña en un seminario diocesano, es un canonista por excelencia, muy equilibrado, y subraya unos de los puntos difíciles, igual el teólogo, el padre Brian Harrison, así con H, entonces también buen teólogo que enseña en un seminario diocesano, que se dedica a estudiar la teología, y entonces también hizo unos comentarios sobre esta exhortación, sobre los párrafos así que presentan estas dudas, ¿no?, que han surgido entre la gente. Entonces, y aclaro primeramente que después de repetir otra vez al Papa Juan Pablo II de que los que viven en adulterio, en pecado mortal, no pueden recibir la Santa Comunión, salió del Vaticano un pronunciamiento definitivo en el año 2000 que aclara que esta ley que excluye a los que viven en pecado mortal de recibir la Santa Comunión es por su naturaleza derivada de la ley divina y transciende al dominio de la ley eclesiástica positiva. La ley eclesiástica no puede introducir o establecer cambios legislativos que se opondrían a la doctrina de la Iglesia. Entonces, eso es lo que definió la Iglesia en el año 2000, que está establecido pues como la ley universal en el derecho canónico. Entonces, yo quiero hacer unos comentarios sobre lo que veo que son los falsos conceptos que tenemos hoy en día, o que tienen pues muchas personas que les inclinan a equivocarse, ¿no?, en pensar en dar la Santa Comunión a los que viven en pecado, igual los que ofenden a Dios por respeto humano. Y otra vez repito, es un sermón para ustedes, porque ¿cuántos de nosotros caemos en pecado por este respeto humano en vez de respetar a Dios? Entonces, la primera lección sobre la misericordia es que la misericordia y la justicia en Dios son una y la misma cosa. Es un misterio que un teólogo compara al Monte Everest. Sabemos que ambos lados se reúnen en un solo punto idéntico, pero no podemos ver esa reconciliación que ocurre por encima de las nubes. Entonces, la lección práctica para nosotros de esta verdad tan abstracta y especulativa es de que la misericordia nunca va en contra de la justicia. Sería una negación de sí mismo. Más bien, dice el salmista que la misericordia y la verdad se han besado. Y la lección práctica es que, como dice Santo Tomás de Aquino, es que en aplicar la misericordia nunca podemos hacerla si fuera en contra la justicia. Ahora bien, tomemos de ejemplo a nuestro Señor en su pastoral, cuando perdona a la Magdalena, a la adúltera, diciendo que ni yo te condeno, porque la ve arrepentida, sabe que ha merecido la muerte y acepta su castigo. Mas el Señor le perdona, viendo su arrepentimiento, pero añade, ni yo te perdono, mas no vuelvas a pecar. Así que la misericordia que Dios nos muestra es para hacernos justos. El Señor no vino a este mundo para decir, cálmense, relax, sean tranquilos, ¿verdad? Entonces todos vamos al cielo, yo estoy bien, tú estás bien, tranquilo. No, el Señor vino para elevar la expectativa de santidad de la ley, diciendo ahora, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, ahora tenemos una expectativa que toca los rangos divinos, pero el Señor nos da la misericordia para alcanzarla, a través así de su divina gracia. Entonces, la misericordia es para hacernos justos. Ya lo saben como papás, ¿verdad? Que no deben de ser siempre misericordiosos, en el sentido específico y propio de la palabra, porque la misericordia es una parte de la caridad, es una virtud por la cual sentimos la miseria de nuestro prójimo en nuestro corazón, misericordia, de ahí viene la palabra. Entonces corresponde, dice Santo Tomás, más a las debilidades de nuestro prójimo.
no a sus pecados de malicia, por ejemplo. Por eso no sentimos compasión de los asesinos, ¿no? Ay, pobrecito asesino que mata a tanta gente. No, entonces sentimos un santo odio hacia la malicia que manifiesta por sus pecados así graves y de malicia. Entonces, tiene una aplicación específica, ¿verdad? La misericordia. Ustedes saben como papás, por ejemplo, cuándo castigar y cuándo aplicar la clemencia. ¿Okay? Si ven que sus hijos no están arrepentidos y nomás quieren evitar el castigo, les corresponde castigarlos para el bien de su alma, porque si no, pues salen mal criados. Entonces lo hacen para que sean justos. Pero si los ven pues ya arrepentidos, no es necesario castigarlos, porque ya se cumplió la justicia en su alma. Así que la misericordia es para cumplir con la justicia. ¿Bien? Entonces, en el sentido amplio de la palabra de misericordia, o de esta virtud, tenemos que contemplar que hasta nuestra conversión es primeramente por la gracia misericordiosa de Dios. Eso definió la Iglesia contra los pelagianos y semipelagianos, diciendo de que el hecho de que uno se arrepiente y confiesa la fe y quiere convertirse, quiere confesarse, es primeramente por una gracia que recibe del Espíritu Santo. Y a nosotros nos corresponde practicar la misericordia en ese sentido amplio. Digo, no específico, no sentimos la compasión hacia el asesino, pero queremos su conversión. Dios quiere que el pecador se convierta y que no muera. Y nosotros también. Y mientras viva, hay la posibilidad de que se convierta y vuelva justo. Y vamos a trabajar por eso, así rezando mucho por él y así misionando, evangelizando para convertir al pecador más perdido. Esta misericordia infinita vemos en las palabras del Señor, que dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso dice a sus verdugos, que sí sabían, pero se refiere a una ciencia aún más profunda, porque nadie es más necio que el pecador, que cambia la bondad infinita, eterna, por un momento, placer, honor que pasa. Entonces, el pecador es el más miserable en el sentido amplio, y debemos seguir trabajando por la conversión de todos. Bien, entonces, otro punto importante de aclarar, por eso el corregir a los que quieran es una obra de misericordia, ¿verdad? Bien, entonces, otro punto de aclarar es que la ley de Dios es la revelación de su misericordia. La ley, entonces, son, digamos, las instrucciones de cómo ser felices, de cómo salvar a nuestras almas, ser felices en esta vida y glorificar a Dios. Entonces, la ley, que no entendamos la ley en el sentido peyorativo que tenía Martín Lutero. Y cuando escuchamos al Señor hablar en contra de la ley de los fariseos, se refiere en muchos lugares a leyes totalmente inventadas y pesadas y exageradas que inventaron los fariseos, que no eran de Moisés, que no eran de Dios, o les corrige por su entendimiento falso de la ley. Hay preceptos negativos, como no matarás, no adulterarás, no robarás, y preceptos positivos, como santificarás a las fiestas. Entonces, un precepto positivo no siempre obliga. Eso exageraban los fariseos también, del descanso sabatino, que evitaban hacer una buena obra a su prójimo, ¿verdad? Para descansar y no hacer nada físicamente. Entonces, si uno no puede cumplir con un precepto positivo, por ejemplo, está enfermo, no puede ir a misa, no incurre en pecado. Igual es para bienes humanos este precepto, ¿no? No es para hacernos la vida más difícil, ¿verdad? Sino para ennoblecernos, tomando ese día de descanso en el Señor. Entonces, pero los preceptos negativos nunca disfrutan de una excepción. Nunca hay una excusa para cometer adulterio, para mentir, para robar, para matar a los inocentes. ¿Bien? Entonces, la ley, por ende, debemos de respetar y venerar. No es la ley ceremonial del Antiguo Testamento, no es la ley de los fariseos, es la ley de Dios, en la cual consiste nuestro amor para con Él.
Como dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, dice, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. El amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Que nunca pensemos que sí. Si pensamos que sí, caemos en el error, esta herejía condenada por el Concilio de Trento, de los protestantes. Escuchen este dogma de nuestra fe, que nos sirve tanto en la práctica de ella. Pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse que está exento de la observancia de los mandamientos, ni valerse tampoco de aquellas voces temerarias y prohibidas con anatema por los padres, es a saber, que la observancia de los preceptos divinos es imposible al hombre justificado, porque Dios no manda imposibles, sino mandando amonesta a que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas, ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas, pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera. Los que son hijos de Dios aman a Cristo, y los que le aman, como él mismo testifica, observan sus mandamientos. Ahora bien, ese es el sentido paulino de no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo, el amor infinito de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. De modo que no tenemos que hablar de obligaciones, porque amamos a Dios, queremos hacerlo, es un gusto, es lo que estamos inclinados a hacer. Es el sentido de ama a Dios y haz lo que quieres, porque tu querer ahora es lo que complace a Dios. Y nótense también lo que dice, cuando se sienta imposible la ley, o digamos por encima de nuestras fuerzas humanas, todavía está a nuestro alcance cumplir con ella, porque es el momento de ponernos de rodillas y pedir su divina gracia. Y Dios lo quiere así. Dios quiere que seamos débiles para que dependamos de Él. Es toda la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios dando una ley a veces exigente, persecución de los enemigos de Israel, todo para que se humillaran y confiaran en Dios como su Rey, como su Señor, como su fortaleza. Entonces así Dios permite que sintamos esta dificultad de observar la ley, para que confiemos en Él, ¿verdad? Para que nos hagamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Bien, entonces, amamos a la ley de Dios, ya que es la revelación de su misericordia, para que sepamos cómo cumplir con la justicia, y nos da la gracia para poder hacerla. Bien, entonces, otro punto, la pastoral ayuda a los demás a servir su santa ley de Dios, ¿ok? Entonces, encuentra una teoría moral que fue condenada, que se llama la ética situacional, la ética según la situación. Eso fue inventado por un señor ministro protestante episcopaliano, Joseph Fletcher, quien favorecía el permiso para el aborto y la eutanasia, para que tengan una idea de para qué utilizaba este pretexto. Entonces, según él, no podemos decir qué debe de ser uno en cada circunstancia, según una ley así inmutable, sino que es lo que sea lo más amoroso en cada momento, ¿verdad? Pero el amor no es verdadero ni bueno si no es primeramente según la verdad. Así dice el Señor, el que me ama guardará mis mandamientos, a los cuales no hay excepción. En cuanto prohíben algo negativo. Y además, el amor se regocija en la verdad. El amor busca la verdad y se basa en ella. Eso vemos en la pastoral de nuestro Señor. ¿Para qué vino a este mundo? Dijo, para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad que nos hace libres. Entonces no hay un amor verdadero si no es según la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso, en la pastoral, como es para ayudar a los demás, acompañándoles con tanta misericordia y ayuda, para que viven según la verdad, y no para cubrir así sus faltas. ¿Cómo empieza la buena nueva?
la pastoral de nuestro Señor. Arrepentíos, arrepiéntense y creed en el Evangelio, ¿no? Así empieza, con un reconocimiento de que somos malos, que somos enfermos. Si no lo reconocemos, nos vamos a buscar al médico, al Salvador. Entonces empieza con esta iluminación, como el Espíritu Santo fue enviado, ¿para qué? Para convencer al mundo de sus pecados. Y eso vemos en la pastoral de nuestro Señor, de los apóstoles, que empiezan con una prédica fuerte y clara y caritativa, que presenta la verdad tal cual como es. Ahora bien, en la pastoral hay tantas circunstancias diferentes. Entonces, que no podemos dar una ley que debes de hablar así, de más blandito o más fuerte, depende de la persona con quien estés hablando, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y la ley de la caridad nos inclina a suponer lo mejor de los demás. Y la gran pastoral de San Francisco de Sales, de San Juan Bosco, siempre empezaba de la forma más amable, suponiendo las buenas intenciones. Y hay mucha ignorancia hoy en día. Por ejemplo, cuando fui a Buenos Aires, y pasé 2 semanas ahí, un cura, el padre Tulio, en paz descanse, él nos contaba que un día entró un joven, así fascinado, maravillado por el templo, ¿no? Tenía como 25 años de edad, y le comentó, pues qué chévere, ¿no? Ese edificio. ¿Sabes qué? Es la primera vez que he entrado en un templo, en toda su vida. Entonces, de 25 años. Entonces, igual, de mi experiencia en los Estados Unidos, hay tantos acatólicos, paganos, ignorantes. En la pastoral no les cito los mandamientos, que no reconocen, que no les significan nada. Tengo que empezar que existe la ley natural, que el relativismo es absurdo, es contradictorio, y de ahí empezamos. Tengo que ganar confianza, ¿verdad? Tengo que mostrar signos de amistad para que me escuchen. Y eso corresponde a los que son totalmente ignorantes. Más para los que saben más de su fe, entonces debemos exigir más de ellos. Por ejemplo, en la catequesis, ¿qué debemos enseñar a los niños? ¿Debemos así cambiar el lenguaje de los mandamientos para que no sea tan fuerte? No. Debemos inculcar un odio fortísimo hacia el pecado, un horror total hacia lo que ofende a Dios. Si no hacemos eso, seremos los responsables de sus futuros pecados, por no tomarlos en serio. Entonces, depende de con quién estemos hablando, el lenguaje que hacemos. Pero con todos, la meta es para que reconozcan lo que está mal. No sería caritativo, ¿no? Si uno está tomando veneno, si decimos, pues tu bebida tiene muchos aspectos buenos, ¿no? Buen sabor, buen color. Pero si nunca llegamos a mencionar, pero oye, pues es veneno y te puede matar y perjudicar mucho, es una falta, ¿verdad?, de omisión, una falta hacia la caridad que corrige pues a los que guerran, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos tratando de inculcar en todos? Sino de que debemos preferir morir antes que pecar. Suena fuerte, pero les prometo que lo van a entender perfectamente bien en el último día, ante el juicio. Ahí van a ver que valió más una obra un acto de no mentir, aunque le costara a uno la vida, como contemplamos en los mártires, que no negaban a Cristo ante sus perseguidores, ante los emperadores del mundo, que le amenazaban con la muerte. Prefirieron dar testimonio a Cristo y perder su vida, y no decir una mentira, ¿verdad? Entonces, ahora su testimonio sigue por toda la eternidad. Sus cuerpos, sus tesoros, pues Roma cayó en ruinas, ¿verdad? Todos murieron. Entonces, la vida corporal y todos los bienes del universo materiales no se comparan con un bien espiritual, que vale más que todo el universo, dice Santo Tomás. Entonces, debemos preferir morir antes que pecar. Porque en esta vida todo se pasa. Otro punto muy importante es cuando hablamos de eso de ser misericordiosos, de ser amorosos, de tener la mente abierta, es siempre con referencia a qué. Entonces el hombre moderno piensa de una forma muy subjetiva y no define la emoción por el objeto, sino nomás me gusta esta emoción, por eso es un acto bueno, ¿verdad?
Está mal matar animales y es bueno comer arrachera, ¿no? Comer así carne, ¿verdad? Así dicen personas hoy en día. Entonces, qué ilógico, pero se refieren a sus emociones, no a los actos. Están sintiendo, no pensando. Entonces, tenemos que siempre preguntarnos ¿para qué? Ser misericordioso, ¿para qué? ¿Hacia quién? ¿En cuáles circunstancias? Igual de amor, ¿hacia qué? El odio, ¿hacia qué? El amor es bueno si es hacia el bien, y el odio es bueno si es hacia el mal. Y al revés, están malos, ¿no? Bien, entonces, el otro punto importante es que solo Dios es bueno. Otra perspectiva que nos afecta, infisiona, digamos, mucho hoy en día, es de que tenemos un cristianismo secundario, que pueden estudiar en el libro Iota Unum de Romano Amerio. Ahí habla de que muchas veces vendemos el Evangelio nomás para el beneficio humano. Dios es bueno porque me sirve a mí, ¿verdad? Entonces vamos a rezar para recibir algo, para sacar la buena suerte para este año, para que Dios no nos castigue. Entonces tratamos de Dios y la religión para el hombre. Pero al que busca salvar su vida la perderá. Dios no es para el hombre, sino al revés. El hombre es para dar gloria a Dios. Y si no sirve para eso, no sirve para nada. Y por eso los réprobos glorificarán la justicia de Dios por toda la eternidad. Y Dios lo quiere así. Si no se arrepienten, porque son malos, ¿verdad? Y decidieran ser malos. Entonces, el orden de la caridad, como saben de su definición básica, es que amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, a nosotros mismos, a las criaturas todas, por amor de Dios. Por amor de Dios. Es el único motivo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, de amar al prójimo por amor de Dios. Y si nuestro amor no le conduce hacia Dios, es un amor falso, que no se puede llamar la caridad, la virtud teologal. ¿Bien? Entonces, por eso dice el Señor, Lucas capítulo 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí, la buena nueva. Si no odiamos, ¿qué quiere decir en hebreo? De amar menos. ¿A quién? Padres, esposa, hijos, hermanos, toda familia, toda criatura. No somos discípulos de nuestro Señor si no le amamos más. Y ahí tenemos los ejemplos de los santos. Y con esto termino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Santa María Goretti, ¿verdad? Una niña que ante un hombre que quería violarla, prefirió morir. Y murió así apuñalada, gritando, no lo hagas, porque es un pecado, ofende a Dios. No estaba diciendo, no, es que eres fea, no te quiero. No decía, ¿qué dirán mis amigas si salgo embarazada? Decía, no, ofende a Dios, no lo hagas. Nunca hay una buena excusa. Y ella es dispuesta a perder su vida para que otro no pecara. Y tenemos a Beata Laura Vicuña, que nació en Chile en 1891, que fue beatificado por su santidad Juan Pablo II. Entonces ella, de niña, se quedó sin papá, quien murió. Entonces su mamá, en pobreza, se juntó con un hombre que era muy abusivo y malo. Entonces, entonces quedaron viviendo en pecado mortal, en unión libre, en adulterio. De modo que ella se sentía incapaz de escapar. Entonces la niña, Laura, gracias a la buena catequesis que recibió en la escuela de las madres, entonces entendió un día que el adulterio es un pecado. Se desmayó por el horror y temor que sentía de que su madre se iba a condenar eternamente. Entonces ella se aconsejó con su confesor pidiendo permiso, así de 13 años de edad, pidiendo permiso a ofrecer su vida como víctima para que su mamá no muera eternamente. Y Dios aceptó su sacrificio. Se enfermó gravemente en su lecho de enfermedad. Así comentó a
a su mamá. Ahorita leo la cita. Llegó a vivir en Argentina, así con ella. Ella tuvo también que resistir a ese señor que intentó respetar a ella también. Entonces ella pues resistió, entonces era heroica en la práctica de la virtud. Entonces ella en ese momento dijo a su mamá: Mamá, desde hace 2 años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mamá, antes de morir, tendré la alegría de que te arrepientas y le pides perdón a Dios, empieces a vivir santamente. Ah, hija mía, exclama doña Mercedes llorando, entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte. Pobre de mí. Oh, Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí, te lo juro ahora mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida, desde hoy cambiaré mi vida. Y así entonces murió en olor de santidad, víctima para librar a las almas que viven en adulterio. Y así logró salvar a su mamá, que se separó de ese hombre y vivió santamente, amando más a Dios que a cualquier criatura. Y así es la pastoral de la Iglesia, ¿no? Basada en la ley divina, como rezamos en la colecta de hoy. Oh Dios, que muestras a los que quieran la luz de tu verdad, para que puedan volver al camino de la justicia. Concede a cuantos profesan la fe cristiana que se aparten de todo lo que va contra este nombre y sigan todo lo que es conforme a él. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,